la bienvenida, señor Igor. Gracias por estar acá, bienvenido. Sí, muchas gracias, Marco, y gracias a tu equipo por invitarnos para hablar de un tema que poco se conversa y poco se debate, en tanto que en otras partes del mundo el Che es incluso objeto de cátedras universitarias, ¿no? Incluso, porque el Che es un extraordinario hombre que tiene varias facetas. Por un lado, la mayoría lo conocemos como el revolucionario guerrillero, pero él tiene otras facetas. También fue funcionario público, fue ministro de Industria, fue ministro de Relaciones Exteriores, fue presidente del Banco de Cuba, imagínate. También el Che tiene otra faceta interesante, fue un extraordinario intelectual, ha escrito algunos libros y un sinnúmero de artículos, y además él planteaba ideas nuevas y contrarias al marxismo de aquellos años donde la hegemonía del pensamiento marxista, socialista, lo tenía la Unión Soviética. De aquellos años, el Che criticaba incluso la forma como se estaba desarrollando el socialismo en la Unión Soviética, que era que en algún momento lo apoyó, ¿no? Lo apoyó, no, siempre lo ha apoyado la Unión Soviética a Cuba, ¿no? Salvo cuando se disolvió la Unión Soviética en 90, pero criticó mucho el retiro de los así es. A ver si no me acuerdo de estos misiles, ¿no? Que estaban apostados en Cuba. Claro, sí, claro, la crisis de los misiles que casi nos llevó a una guerra, a una tercera guerra mundial. Pero que también nos olvidamos, Igor, de ese lado de Che Guevara, del lado profesional. Fue un gran médico también. Sí, fue o sea, por eso digo que la faceta ¿no? del Che tiene infinidad de facetas, ¿no? En relación con nuestra patria, él admite en uno de sus libros que se llama La Guerra de Guerrillas, de que él se inclina por las ideas marxistas en el Perú. Cuando conoce a un médico, recuerdo el nombre exactamente, era un médico salubrista, quien lo envió también como voluntario a Iquitos, donde él trabajó con leprosos. O sea, desde su juventud y desde su niñez, fue un hombre con mucha solidaridad con la población, con la gente, con el pueblo, de tal manera, y luego también fue pareja de su primera esposa fue una aprista que estaba en Guatemala, Aleida Gadea. Entonces él ahí conoció también más, porque en esos años el APRA era pues un movimiento revolucionario, de tal manera que hablar del Che, pues hablar de un sinnúmero de temas que son importantes debatir, porque es un ícono a nivel mundial de las protestas. En donde tú encuentres una protesta, vas a encontrar la figura del Che. En donde hay un movimiento campesino, está la figura del Che, ¿no? Y los 50 años en muchos países ha sido celebrado de manera grandiosa, ¿no? Sobre todo en Bolivia, en Venezuela, en España, en Colombia también, en el Perú también, pero con menos intensidad. Y en Cajamarca casi nada. Casi nada, ¿no? Solamente su persona que estaba haciendo incidencia y otros en las redes sociales y no se llamaba la atención, de verdad que sí. Pero sin embargo, Che Guevara sale y viene de un hogar acomodado, no muy, o sea, no pobre por decirlo así, pero sin embargo, a pesar de su que tenía un mal de salud, me parece que era el asma, él lo lleva a estudiar medicina con el propósito pues de curarse, ¿no? Pero luego deja todo y se va a andar en motocicleta, ¿no? Claro, tiene un libro que se llama... Se va a andar motocicleta por Sudamérica. Sí, claro, el Che proviene de una familia de clase media, nació en Rosario, Argentina, y luego se trasladaron a Buenos Aires, pero ese espacio que tuvo desde niño fue el que también influenció en su carácter, en su pensamiento, sobre todo la influencia de su madre, que era una persona que tenía ideas progresistas, incluso socialistas, ¿no? Fue ella quien inculcó el hábito por la lectura, y el Che desde muy temprana edad fue un lector ávido en todo instante, aún en las circunstancias más difíciles, ¿no? Incluso el Che, en los últimos días, antes de ser asesinado el 9 de octubre en La Higuera, en Bolivia, se le encontró en su mochila varios libros de literatura, de poesía. Era un hombre que tenía una vasta cultura, era un intelectual. De tal manera, esta influencia lo recibió de su familia, principalmente de su madre,
a quien lo recuerda con mucho y con mucha añoranza cuando era en Cuba, ¿no? Cuando ya triunfa la revolución en 1959, y él nunca pidió, lo más extraordinario del Che, que nunca pidió privilegios, ¿no? Nunca pidió privilegios para su familia, para su padre, cuando los visitaron a Cuba, ¿no? Sino él era un hombre que pedía que se los trate igual como a cualquier ciudadano común en una circunstancia difícil después de una guerra de varios años que duró el proceso revolucionario en Cuba. ¿Crees que se equivocó de repente, luego de, a pesar que era su concepción, buscar espacios de la revolución, de pronto se equivocó para ir al África, a Congo me parece que es, y querer buscar nuevamente una nueva revolución en esta parte del planeta, porque es una etapa medio oscura de Che Guevara, porque no logró mucho, ¿no? No logró cosas importantes como se logró pues en Panamá, como se logró también en Bolivia, finalmente falleció, ¿no? Pero creo que es una parte que fue oscura, no logró nada, más bien dicho, tuvo que regresar nuevamente a escondidas a Cuba, disfrazado prácticamente. Sí, en un proceso revolucionario, en esos años, el África todavía gran parte de sus países eran colonias. Claro. Entonces, cada país tiene características y contextos diferentes. Es probable que, cierto, la presencia del Che en el África no fue de todo exitosa, pero quedó como un ejemplo para un proceso que se vivieron posteriormente de liberación de muchos países del África, ¿no? Incluso existen varios personajes que se llaman el Che africano, que fue asesinado, y no solamente uno, hubieron varios Che africanos que también participaron en procesos de liberación de sus pueblos. En esos años el Che hablaba de dos temas, era el antiimperialismo y también el anticolonialismo, es decir, hablaba de la necesidad de liberar a los pueblos que todavía eran colonias, por eso hablaba del anticolonialismo, y también hablaba de la liberación del imperio nuevo que se había forjado en el mundo, que era el Norteamérica, por eso hablaba de su lucha antiimperialista, ¿no? Era un hombre que en todo instante tenía un odio profundo hacia el imperialismo norteamericano que había invadido varios países de América Latina, igual que ahora pasa con la invasión en Irán, Irak, Afganistán y ahora recientemente en Libia, ¿no? O sea, los hechos se repiten de tal manera que lo que hay que rescatar en esos procesos, en esas etapas de su vida, es que posteriormente su actividad revolucionaria ha servido como ejemplo para otros procesos que se dieron posteriormente en América Latina y en el mundo, ¿no? ¿Cómo vemos a un profesional en un espacio de Argentina y cómo, bueno, Argentina a la Cuba está demasiado lejos? ¿Cómo es que conoce a Fidel Castro? ¿Cuál es el motivo que los une? ¿En qué momento y terminan en esta revolución cubana? Bueno, lo primero que hay que entender que no hay coincidencias en un proceso social, probablemente en algunos casos, pero en el caso del Che, él tenía ya profundas ideas revolucionarias cuando se conocieron en México, ¿no? Él estaba en Guatemala, posteriormente viene a México y ahí primero conoce a su hermano, a Raúl Castro, que el actual presidente de Cuba, y posteriormente regresa a Fidel Castro ya después de haber estado en la cárcel en Cuba, y en una noche, según lo que dice la historia, en una sola noche, el Che se convenció de la extraordinaria capacidad, de la convicción que tenía Fidel y de la decisión firme de lograr un triunfo revolucionario con pocos hombres frente a un presidente dictador, ¿no? que tenía miles de soldados y el apoyo todavía de Estados Unidos. Así es, claro. Aunque el proceso revolucionario cubano al inicio no tenía visos socialistas, ni se declaraban como gente cercana a la Unión Soviética, fue mayormente un proceso revolucionario antibatista, ¿no? Y que se realizó con la participación de clases sociales medias, incluso altas, apoyaron el proceso revolucionario cubano. Entonces fue una experiencia extraordinaria el haber conocido a Fidel, y eso lo expresa muy gratamente en su última carta de despedida a Fidel, ¿no? La que le dice, cuando renuncia a todos sus cargos, mire, es nacionalidad cubana, claro, renuncia a los cargos
que tenía como ministro, como funcionario, incluso a la nacionalidad cubana que lo habían dado después de la revolución inmediatamente, lo declararon como ciudadano cubano, y bueno, le dice, lo único que me queda es el ejemplo de Fidel, ¿no? A quien lo siguió sin dudar en cualquier momento de la historia que vivieron los dos. Eran hombres extraordinariamente amigos y revolucionarios que han hecho historia, ¿no? Imagínate, claro que sí. Hablar de Che ahora es hablar pues después de 50 años ya cualquier personaje es olvidado, más bien cada día el ejemplo del Che crece, ¿no? Crece enormemente, vuelvo a repetir, en todos los escenarios sociales, y crece porque las condiciones sociales, políticas y económicas que vive el mundo casi no han variado desde aquellos años, más bien siguen ahondándose, ¿no? La desigualdad social en el mundo, la contaminación, que son otros factores, la paz mundial amenazada, contra la que luchó mucho el Che Guevara en sus varias conferencias que participó en la ONU, en la OEA, ¿no? Luchaba abiertamente y desescaradamente, los decía los funcionarios, ¿no? Que la paz mundial está amenazada por el voraz y el interés de los imperios modernos que él los llamaba a Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos de aquellos años, ¿no? ¿Qué registros hay sobre su acercamiento con el país, nuestro país, de Che Guevara? El Che Guevara, no muchos, pero son, él lo resalta sobre todo, él estuvo de paso por el Perú en su primer viaje y en su segundo, incluso conoció nuestra primera maravilla turística que es Machu Picchu, estuvo también, y ahí fue formando, él joven, muy joven, porque murió a los 39 años también, ¿no? O sea, fue muy jovencito cuando se incursionó en su pensamiento y abrazó las ideas socialistas de aquellos años, y lo más resaltante creo que él señala la pobreza en la que vivía en aquellos años el indio, ¿no? El indio peruano, imagínate, en aquellos años la mayoría de la población era rural y sobre todo analfabeta, y una pobreza absoluta, ¿no? Casi 85% de pobreza. Entonces, esa situación lo describe en algunos pasajes de sus libros, de sus escritos, y luego también describe la presencia con el médico, con este médico Hugo Pexe, quien le inculca las ideas socialistas. Entonces, de él justamente es el que le inicia de alguna forma su inclinación por el marxismo, por estudiar el pensamiento de aquellos años que era vigente en una parte del mundo, que era la revolución, ¿no? La revolución socialista, y que en América Latina tenía un sinnúmero de seguidores en los movimientos estudiantiles, en los movimientos campesinos, en los movimientos sociales, y que el Che fue posteriormente pues el ícono y sigue siendo, ¿no? Creo que tiene que, por ejemplo, los jóvenes, porque hemos visto que hay muchos jóvenes que en realidad se compran un polo con la imagen de Che Guevara, pero muy pocos saben de tantas bondades que ha tenido como persona. ¿Qué es lo que queda para esta generación? Porque sabes que hemos visto que la gente se conforma con muy poco. Sí, ¿sabes qué? Vamos a gritar, la gente no quiere, ¿sabes qué? No, que ya no, ¿para qué esas cosas? Porque el tema, ¿sabes qué? De ser, pues, de ser crítico de algunas cosas, o salir frente a algunas injusticias, muy pocas personas lo hacen. Hay muchas personas también que se conforman, ya bueno, ya pasó, dice. Sí, el Che es fuente de inspiración de innumerables valores, ¿no? Uno de ellos es su estrecha relación entre lo que pensaba y lo que decía, ¿no? El Che, por ejemplo, nunca pedía privilegios, incluso como ministro. Él atendía una mesa simple como funcionario, y a las 5 de la tarde podía irse a cargar azúcar a los barcos como trabajo voluntario extra. Es lo que llamaba el trabajo voluntario, como la construcción del hombre nuevo que debería ser para construir también un mundo nuevo. Una de sus características y uno de los ejemplos del Che Guevara es sin duda el trabajo voluntario, es decir, el trabajo extra que haces aparte de tu función en el Estado. Y eso es casi ya imposible ver en estos momentos, ¿no? Otra de las características para la juventud, que es fuente de inspiración, de estudio continuado, ¿no?
el Che inculcaba mucho a la juventud a estudiar, a leer, para dominar la ciencia, para dominar la naturaleza, les decía, ¿no? En su última carta también a sus hijos, les dice, hijos, estudien, estudien, no pidan privilegios, la revolución les proporcionará a todos, pero estudien, dominen la ciencia, dominen la técnica, porque eso es lo que les va a garantizar en el futuro un cierto bienestar. Y el otro ejemplo también, sin duda, es su heroísmo, ¿no? Su valentía, ¿no? El Che es considerado en Cuba una leyenda, ¿no? Igual que Camilo Cienfuegos, y ahora con la muerte de Fidel. Entonces el Che era un hombre que tenía un valor extraordinario, que no tenía temor, ¿no? Estaba dispuesto a morir, y por eso su frase que decía, que siempre resuena en cualquier discurso de alguna persona que puede usar las palabras del Che, ¿no? En una revolución se triunfa o se muere si es verdadera. Si no, puede ser un remedio de revolución, un intento de apropiarse a veces de la figura del Che. El hecho de ponerse un polo del Che no te hace más revolucionario, no te hace más socialista. El hecho de ponerse una gorra con la boina o una boina del Che no te hace diferente. Si en tu diario vivir sigues siendo, digamos, protector del modelo del sistema, ¿no? Y por eso él tenía una vida muy austera, ¿no? Vuelvo a repetir, muy sencillo, vivía como cualquier obrero. Yo me quedo con esta parte que ha sido muy específico en lo que nos has dicho. Pues él era ministro y luego de terminar las horas de funcionario se iba a hacer labores adicionales como el cargar azúcar, ¿me decías? Claro, ¿sí? Es como una manera, ¿sabes qué? Yo soy el funcionario, yo tengo de alguna manera un poder, pero ¿sabes qué? Llega un momento donde yo bajo al llano, pero no bajo al llano, pero de una manera pues brutal, ¿no? O sea, sigo siendo el mismo de siempre. El hecho de que me hayan dado un cargo, y él estaba siempre al lado de Fidel, en la mayoría de sus presentaciones de Fidel, él estaba a su costado, pero eso no lo hacía sentir que era más o mejor que nadie. Por eso decía el Che, el hombre nuevo que construirá la nueva sociedad, tiene que ser ejemplo. Y es el ejemplo lo que hace que haya gente que se adhiera a esa causa. Por eso él, vuelvo a repetir, siendo funcionario público del más alto nivel que tenían en aquellos años, los sábados, domingos se iba a cortar caña, porque el principal producto de exportación que tenían en aquellos años es hasta ahora, ¿no? El azúcar, y bueno, la gran parte de ese producto iba a Rusia, ¿no? Y ellos, su fuente de ingresos principal era la venta de caña, de la venta de azúcar. Entonces él se iba los sábados 8 horas, y ahí había todo un concurso. ¿Qué revolucionario acumula más horas voluntarias al año? ¿No? O sea, por ejemplo, yo tengo a la semana 4 horas de trabajo voluntario. El Che en varios años, en 2 años, les ganó a toditos en trabajo voluntario. O sea, ahí no es, y criticaba mucho el burocratismo, ¿no? Él decía que el burocratismo es el estar sentado en una mesa, el recibir a la gente, el empezar a ver al pueblo por sobre el hombro, el no vincularse con sus necesidades y pensar que vas a resolver los problemas de la sociedad con una directiva, con una resolución. Él iba abajo, él se contactaba con la masa, nunca perdió entonces su conciencia revolucionaria, ¿no? No es como el funcionario que a veces llega ya a un cargo importante y se olvida de dónde vino, se olvida de la población que lo respaldó, hablando de política, ¿no? Usted estaba hablando de eso. Y entonces, pero él nunca perdió eso, y gran parte de los revolucionarios cubanos han logrado, creo que, cosas importantísimas. Pero para eso tienes que tener formación para poder capitalizar bien un cargo grande que te pueda tocar. Tienes que estar bien formado, muy bien formado, pero no te mareas. Sí, fíjate, por eso nuestros hermanos cajamarquinos, cuando, por poner un ejemplo, también le dieron un trabajo en minera, dejaron todo, dejaron la esposa, los hijos, y hasta que también lo votaron, y recién ahí se dieron cuenta. Son procesos, claro, ¿no? Son procesos diferentes que vive cada pueblo, ¿no? Pero si uno no está preparado, por eso en cualquiera de los contextos, nunca va a poder. Por eso él insistía en que una de los elementos clave de la transformación, primero, dice, el hombre nuevo tiene que transformarse primero él también. Y para transformarse tiene que educarse. La educación era el elemento fundamental de la transformación social. Y con educación puedes entonces crear conciencia, ¿no? Tienes
conciencia social de lo que realmente eres, de qué clase provienes y cuál es el objetivo de la sociedad hacia dónde por la cual se trabaja. Entonces, él inculcaba mucho la educación desde en que ya se habían establecido en Sierra Maestra, ellos ya formaban pequeñas escuelas, porque gran parte de los cubanos de aquellos años eran analfabetos, absolutamente analfabetos. Ahora Cuba tiene 0 de analfabetismo, ¿no? 0 de desnutrición crónica, 0 anemia. O sea, son un país que ha logrado conquistar derechos fundamentales para el ser humano, aunque a pesar de eso son un país pobre, pero han conquistado derechos fundamentales que en otros países con mayores riquezas no han podido lograr. Por ejemplo, aquí tenemos todavía analfabetismo, ¿no? Somos más ricos que Cuba 1000 veces. Cuba tiene solamente un río, una mina. Nosotros tenemos cientos de minas, pero aquí hay pobreza, digamos, más del 25%, cerca del 22% de pobreza, Cajamarca 49%. Entonces, miren, ¿cómo es que un sistema por la cual luchó el Che ha podido darle al ser humano mejores condiciones de vida, aunque seguramente otros critican que Cuba, pues lo peor. A Cuba, mira, a los cajamarquinos, cerca de 100 cajamarquinos han estudiado medicina. Claro, yo tengo familiar que gratis medicina, en claro Cuba. Nosotros, yo soy de un pueblito lejano de Terbo, de mi pueblo se fueron 2 estudiantes, y retornaron, ahora están, y estudiaron gratis en Cuba. Aquí en el Perú no hubieran podido estudiar medicina, ¿no? Entonces es lo que también el Che trabajaba mucho, el tema del internacionalismo, la solidaridad con los pueblos. Ahora Cuba, en este proceso de paz en Colombia, ha llevado a cerca de 4000 jóvenes a estudiar en Cuba medicina. Los guerrilleros, los jóvenes que estaban en la guerrilla de las FARC, van a estudiar en Cuba 4000. Ese espíritu solidario no existe en otra parte. En Estados Unidos no se puede estudiar porque hay que tener una beca o, en todo caso, el Estado norteamericano no te da ninguna facilidad. No, pues tienes toda la razón. Lamentable cómo fallece muy joven, como tú manifestabas. 39 ¿no? años, el Che no fallece, lo mataron. Lo mataron. Lo asesinaron. Porque el Che, el 8 de octubre, es capturado en una quebrada que se llama La Higuera, lo captura. Él tenía heridas, pero heridas leves. O sea, tenía balazos en las piernas, en los brazos, pero completamente fácil de superar ya era en una guerra. Cuando tienes prisionero, tienes que respetar al prisionero. Existe la Convención de Ginebra incluso. Entonces, pero bueno, hubo una orden de la CIA que al Che tienen que asesinarlo, sí o sí. Y entonces la CIA, que participó también en la captura, ordenó su asesinato. Del presidente Barrientos, ¿no? Que Barrientos me parece que es. No recuerdo la época de quién gobernaba, pero era una dictadura la que estaba a cargo. Barrientos. Sí, una dictadura. Y bueno, ya luego de 30 años, en 1997, recién repatrian sus restos a Cuba. Y ahora ya descansan en Santa Clara, ¿no? Donde él hace su principal batalla en la fase final de la revolución. Y también no hay que olvidar que juntos con el Che en la guerrilla murió un peruano, el Chino Chan, un guerrillero que participó juntos con... Está un libro que yo leí, un argentino, Pacho O'Donnell, Che, Un Mundo para Cambiar, un libro de 400 páginas, Pacho O'Donnell, y que ahí explica cómo son los últimos días del Che, que escribió su diario, hasta el 7 de octubre escribió en su diario, y existe el famoso diario del Che, ¿no? Todos debemos leer, porque es un ejemplo de cómo él podía redactar sus notas, aún estando en la noche con un foco así pequeñito, redactó todo su proceso. No, vuelvo a repetir, el Che es un ícono, es un símbolo de la rebeldía contra un mundo que cada día va digamos, en revés con la posibilidad de destruirse, ¿no? El calentamiento global no es cosa... Claro que sí. ¿Qué tendría que aprender? Para finalizar este tema, hay otro tema que quisiera hablar, nos queda un poco. ¿Sí? ¿Qué tendría que buscar en Che Guevara los jóvenes? Su ejemplo, fundamentalmente, su disciplina. Era un hombre extraordinariamente disciplinado, ¿no? Si habría que levantarse a las 5 de la mañana, tendría que ser. Si había que comer, su disciplina. Los jóvenes tienen que ser disciplinados. Es algo que ahora no se ve. El joven se levanta a la hora que quiere, duerme a la hora que quiere, no tiene un orden en su vida.
Entonces, una de las cosas que debemos rescatar para la juventud es la disciplina. El Che era un hombre extraordinariamente disciplinado y quien faltaba de esa disciplina era severamente sancionado. El otro, su profunda solidaridad, ¿no? Era un hombre extraordinariamente solidario, ¿no? Cuando a él le daban un pan y a su tropa le daban medio pan, mandaba castigar al panadero. ¿Por qué le daban un pan a él? Porque todos eran iguales en un proceso revolucionario. El otro es su interés por el estudio, por superarse cada día más, todos los días, por leer, por aprender, porque la ciencia es infinita, ahora mucho más, ¿no? Con el internet, el conocimiento. Si no lees, si no te informas, estás perdido. Empiezas a divagar y pierdes el norte, no sabemos qué es lo que está pasando en el mundo, en nuestro país, incluso en nuestra propia región. Entonces, un extraordinario interés por el estudio, por la ciencia y sobre todo su internacionalismo de solidaridad que ahora queda en Cuba como ejemplo para los países del mundo. En realidad que sí, de verdad que yo tenía planeado hablar sobre otros temas, pero mira, fíjate, ha sido bien rápido el tiempo, Ior. Queda pendiente hablar de otros temas que también son importantes para nuestra Cajamarca. Sin embargo, yo quiero terminar la entrevista en los deportes a continuación, por cierto, que en Cajamarca lamentablemente no se ha recordado mucho esta fecha tan importante, ¿no? Son 50 años, muy pocas personas lo han recordado, y yo de verdad que también lo he olvidado, para ser sincero. Tengo un gran amigo que también conoce bastante, lee bastante sobre Che Guevara. Sin embargo, hay que seguir hablando de estos temas. De Che Guevara, de Fidel Castro, claro, Mariátegui, ¿no? Hay que hablar de Mariátegui, claro, hay bastantes personas. En el Perú tenemos varios guerrilleros, como Luis de la Puente Uceda, ¿claro? Lobatón, Ernesto Lobatón, muchos que murieron, Javier Herán, un poeta también extraordinario, que siguieron el ejemplo de Che, porque su guerrilla fue posterior, o paralela también en esos años, ¿no? Claro que sí, de ellos hay que hablar, de verdad es necesario que nuestra población, nuestros jóvenes conozcan un poquito más de ello, y de esta manera a ver si se animan, ¿no? A través de lo que vamos conversando, a ver si se animan a comprar un libro y puedan enriquecerse más de estas historias que son geniales. Sí. Gracias, amigo, de verdad. Muchas gracias, y cuando estamos para conversar.